Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar a crear un VPC, un Virtual Private Cloud, dentro de Amazon Web Service. Es importante tener presente que antes de que nos pongamos a crear toda la infraestructura de networking y de servicios, requiere de una planificación previa a nivel de networking. Es decir, tenemos que tener muy claro el espacio de direccionamiento IP que vamos a asignar a nuestro VPC, así como el espacio de direccionamiento de las diferentes subredes que crearemos posteriormente. Esas subredes, en definitiva, son necesarias, como veremos, para luego introducir las diferentes instancias, servicios que queramos ofrecer a nuestros clientes. Bien, en mi caso lo estáis viendo en la transparencia. He creado un espacio de direccionamiento con /20, he aplicado subnetting y tendremos la posibilidad de crear hasta un máximo de 16 subredes. Es importante que tengáis presente que si os equivocáis, estos datos no podrán ser cambiados y obligaría o bien a rehacer todo desde cero o bien a crear un nuevo VPC con un nuevo espacio de direccionamiento y luego conectarlos entre ellos. Por lo tanto, una buena planificación requiere de un estudio inicial. También mencionaros, y lo veremos también más adelante en detalle, que la creación de un VPC implica por defecto que el sistema crea de forma automática una root table, una tabla de enrutamiento, que por defecto va a permitir que todos los dispositivos de networking, todas las instancias, máquinas virtuales en definitiva, que vayamos colocando en el interior, tengan enrutamiento entre ellas, que se vean. También va a crear por defecto una Network Access Control List, ¿vale? Que sería una lista de control de accesos, cual firewall, que por defecto va a permitir entrar o salir determinados paquetes TCP/IP. Por defecto, esta lista de control de accesos tiene todo el tráfico permitido. Evidentemente, luego lo podremos cambiar o incluso, si no nos sirviera, crear nuestras propias listas de acceso. Y también por defecto va a utilizar unas opciones de DHCP que nos asignarán no solamente las IPs en el caso de configuración de configuración automática de las instancias, sino que también nos va a asignar, por ejemplo, los DNS. De nuevo, como os acabo de indicar, si no nos adecua a lo que nos interesa, o bien podremos cambiar esas opciones por defecto o crear nuestro propio elemento de DHCP Options que se ajuste mejor a nuestras necesidades. Pues bien, vamos a empezar con la creación del VPC teniendo en cuenta los datos que estáis viendo en pantalla. Para ello, accederemos a lo que es la consola de Amazon Web Service. La consola, para aquellos que accedáis por primera vez, está compuesta de diferentes widgets, por lo tanto, la configuración que estáis viendo en mi caso no tiene por qué coincidir con la vuestra, puesto que cada uno, como un escritorio de Windows, se lo puede personalizar a su manera. De hecho, si sobre el widget de sitios visitados recientemente le damos a View All Services, veremos la cantidad ingente de posibilidades que tenemos dentro de Amazon Web Service para poder configurar. Yo por norma, como una forma fácil y que siempre va a funcionar para acceder a los diferentes elementos, voy a utilizar la barra de Search, ¿vale? De búsqueda. Aquí vamos a introducir el nombre o la descripción del elemento que quiero configurar y nos aparecerán todas las coincidencias y lo único que tenemos que hacer es pulsar. Una vez pulsemos sobre el elemento de VPC, vamos a una nueva pantalla, que es el dashboard de configuración de los Virtual Private Cloud, donde tenemos todas las opciones, que no son pocas, para configurar nuestro contenedor e ir ajustando los diferentes datos que nos interesen. En primer lugar, es importante que tengáis presente que por licencia solamente vais a tener acceso
a unas determinadas regiones y dentro de esas regiones a unas determinadas zonas de disponibilidad para cuando trabajemos conceptos de alta disponibilidad. En mi caso y por licencia, las dos únicas regiones sobre las que tengo acceso son, como podéis ver, tanto Virginia del Norte como Oregón. Esto debe de coincidir antes de seguir adelante en la parte superior del menú con la región que tengamos seleccionada. Como podemos ver en este caso, ¿vale? La selección de Virginia del Norte coincide con una sobre las que tengo licencia. Por lo tanto, en este sentido ya lo tenemos todo configurado correctamente. A partir de aquí pulsamos sobre VPCs y vamos a lo que sería una nueva pantalla donde tenemos, de acuerdo, la posibilidad de crear un nuevo VPC. Simplemente comentaros, ahora de momento no ahondaremos mucho, que por defecto el sistema crea uno, ¿vale? Como podéis ver aquí, con un determinado ID. Si pulso, ¿vale?, sobre el ID, vamos a la pantalla de configuración de esa VPC por defecto, lo tenéis marcado aquí, ¿vale? El espacio de direccionamiento que él ha asignado es el 172.31 y si vamos sobre la pantalla de Resource Map, simplemente comentaros que es un VPC donde él ha creado 6 subredes, cada una de ellas en una zona diferente de disponibilidad, conceptos que trabajaremos más adelante cuando trabajemos temas de alta disponibilidad. De momento ahora no os preocupéis. Ha creado una tabla de enrutamiento por defecto que hace que cualquier instancia que creemos en cualquiera de las subredes tenga conectividad entre ellas y también le ha dado salida a Internet a través de un Internet Gateway. Bien, evidentemente, si este tipo de VPC ya se adecua a nuestras necesidades, ya lo podríamos empezar a utilizar sin necesidad de crear uno nuevo, de ir creando subredes, etcétera, etcétera. En nuestro caso vamos a coger el control, no lo vamos a utilizar, vuelvo a la pantalla de configuración de los VPC y lo que vamos a hacer a través del botón de Create VPC es crear el nuestro propio. Aquí tenemos dos opciones, o crear solamente uno o tendríamos la posibilidad de crear uno y más cosas que con los botones que veis en la parte inferior, en función de lo que pulsemos, lo que va a hacer es crearnos X subredes, 2, 3 subredes privadas, 2, 3 subredes públicas, veremos cuál es la diferencia más adelante, y además les puedo asignar diferentes zonas de disponibilidad. También automáticamente les da acceso a Internet a través de un Internet Gateway. Bien, en nuestro caso quiero tener el control de todo lo que yo vaya creando y por lo tanto lo que voy a hacer es seleccionar la primera opción. Voy a crear simplemente el contenedor y luego más adelante ya iremos creando las diferentes subredes. Bien, lo primero que tendremos que hacer es darle un nombre. Voy a darle el nombre de VPC Demo, el espacio de direccionamiento IP, recordar que viene de un estudio previo, en nuestro caso la IP 172.30, con la máscara /16, recordar que tenemos la posibilidad de /16 hasta un máximo de /28, fuera de ese rango no es posible. Elegiremos que no queremos en este caso espacio de direccionamiento de IP6, el tema de tenancy lo dejaremos para más adelante, de momento dejamos la opción por default, ¿vale? Y explicaremos más adelante qué implica, ¿vale?, tener recursos dedicados. Interesante el tema de las tags, él por defecto crea una tag que se llama name con el valor del VPC que le hemos asignado, en este caso VPC-demo. Esto es interesante porque si no tendremos que ir jugando con el ID, que es un número hexadecimal que mnemotécnicamente es complicado recordarnos. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, a nivel de producción, para una empresa podría ser que tuviera delegaciones en Barcelona, en Madrid, en La Coruña, podría añadir una nueva tag que fuera, por ejemplo, delegación y aquí ponerle como label Barcelona, que luego más adelante estas tags me van a permitir no solamente para acceder al recurso y que mnemotécnicamente de memoria me acuerde de forma fácil cuál era, sino que me permitirá
filtrar todos aquellos elementos, por ejemplo, que pertenezcan a una determinada delegación. Bien, le damos en este caso al botón de crear y con estos pasos tan sencillos ya tenemos nuestro primer VPC creado, ¿vale? Aquí tenemos las opciones por defecto. Interesante lo que os he dicho, lo habéis visto en la transparencia, que se le han asignado un conjunto de direcciones de DHCP, se ha creado una tabla de enrutamiento principal y también se le ha asignado una Network Access List por defecto que, como os he dicho antes, si no se adecua a nuestras necesidades, pues posteriormente modificaremos la configuración o bien crearemos la nuestra propia. Fijaros aquí abajo en la pestaña de Resource Map, que es relativamente nuevo. Aquí tenemos una visión gráfica de los elementos que componen nuestra VPC. Por defecto no hay ninguna subnet, por lo tanto todavía no está operativa a nivel de crear instancias. Sí que tiene una routing table y lo que tampoco tiene es ningún tipo de elemento que permita después, más adelante, conectar las subredes y las instancias Linux, Windows, bases de datos que podamos ir creando. No tendrán de momento conexión a Internet hasta que añadamos componentes como puede ser un Internet Gateway, ¿correcto? Si nos vamos a Your VPCs, ya no solamente tenemos la que es por defecto, sino que tenemos la nuestra, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, en las columnas, con la ruedecita, tengo la posibilidad de personalizar la vista y ocultar aquellos elementos que no me interesen, ¿correcto? Así como visualizar las diferentes tags que hemos ido creando para que podamos seleccionar o filtrar por aquellos valores que nos interesen. Le damos a confirmar, ¿vale? Y podremos personalizar esta vista, ¿correcto? Bien, si queremos cambiar alguno de los parámetros, a través del botón de Actions tendremos la posibilidad de editar alguno de los parámetros que hemos creado. Por ejemplo, manejar las tags, modificar alguno de los valores o añadir nuevas tags, no es el caso, ¿vale? Podemos también cambiar alguno de los settings de la VPC, muy pocos, de hecho, como os he dicho, ¿vale? Una vez creado, hay valores que son mandatorios, que son obligatorios, que ya no se pueden cambiar. Aquí podríamos cambiar, ¿de acuerdo?, los ajustes de DHCP, no por el que los ha asignado, sino por uno nuevo que podemos crear más adelante. Podemos permitir o no la resolución DNS, la dejamos permitida, etcétera, etcétera. En definitiva, datos que veremos más adelante en configuraciones más avanzadas, ¿vale? Lo que también podríamos hacer es borrar la VPC si nos hemos equivocado con la opción de Delete VPC, y aquí antes de crearla nos obliga a escribir, tanto es minúscula que mayúscula, la palabra de borrar, delete en inglés, y si le damos al botoncito correspondiente, no lo voy a hacer, va a borrar el VPC, las subredes que tenga asociadas y elementos que estén asociados menos lo que son las diferentes instancias. Un detalle también que yo os aconsejo es que la VPC, como podéis comprobar, ha creado, como os he dicho, un conjunto de direcciones de DHCP, ¿vale? Ha creado una tabla de enrutamiento y una Network Access List. Lo que voy a hacer es, voy a acceder, lo puedo hacer clicando sobre el ID de la Main Route Table o sobre el ID de la Main Network ACL, o lo puedo hacer a través del menú que tenéis en la parte izquierda que nos permite acceder a las tablas de enrutamiento o bien a lo que sería las Network Access List. Por comodidad, lo que voy a hacer es clicar en Main Route Table sobre la que la ha creado, ¿vale? Y simplemente, fijaros, no la ha creado en la label de name, simplemente le ha asignado un ID. Mnemotécnicamente me va a ser más cómodo hacer lo siguiente. Voy a darle sobre el lápiz y voy a decirle VPC demo, ¿vale? Route Table, para acordarme que es la Route Table asociada al VPC que hemos creado, y voy a hacer lo mismo, vuelvo a la pantalla de configuración de los VPCs, voy a hacer lo mismo sobre la Network Access List. Clico y en la pantalla de configuración de las Network Access List
Sobre el lápiz voy a decirle VPC demo, ¿vale? ACL, ¿correcto? Le damos a Save y esto me permitirá más adelante, cuando estemos en la opción de Root Tables, cuando estemos en la opción de Network Access List, pues saber no por ID, sino ni siquiera por el VPC ID, sino por el name, ¿de acuerdo? Localizarlo mucho más fácilmente. Como os he dicho, vamos a hacer un repaso. Vuelvo a Your VPC. Si le echamos un vistazo a la main root table, clico en este caso sobre el ID y la selecciono. Lo interesante es ver en rutas que se ha creado una ruta, que lo que significa es que más adelante cualquier máquina que creemos en cualquier subred, ¿vale? Que más adelante, posteriormente, os enseñaré a configurar, tienen enrutamiento entre ellas. Asimismo, si echamos un vistazo, vuelvo a la pantalla de Your VPCs y seleccionamos la opción de Main Network ACL, sobre la que era creado por defecto, y echamos un vistazo a las reglas de entrada y a las reglas de salida, simplemente fijaros que son reglas que realmente no limitan nada. Tenemos una regla que permite todo el tráfico expresamente y cualquier regla, ¿vale?, que se cumpla va a coincidir, pero cualquier tipo de paquete va a coincidir con esta regla. Se ejecutan en orden, por lo tanto, aunque veáis una regla por defecto, que es política por defecto de negar, como antes se permite cualquier tipo de tráfico, esta regla de aquí, la que sería por defecto, no se va a cumplir. Acordaros que los firewalls, quien los haya visto o los haya visto en clase o en algún tipo de curso que haya realizado, tienen básicamente dos políticas por defecto. Política por defecto, aceptar, por lo tanto he de denegar expresamente todo el tráfico que no quiero, o política por defecto, denegar, que he de permitir todo el tráfico que quiero. En este caso, tengo permitido todo el tráfico de entrada y tengo permitido todo el tráfico de salida. Es una regla muy genérica que por seguridad, evidentemente, más adelante tendremos que ajustar. Bien, espero que en este vídeo os haya quedado claro lo que sería la creación básica de una VPC.